¡Hey! Soy Hiper. Ya hemos llegado a la última parte de esta guía en la que aprenderás todas las técnicas básicas de movimiento, como el strafe o los rocket jumps. Como siempre, he dejado el índice en la descripción del vídeo, así que no dudes en echarle una ojeada para ir a la parte que te interese más. Y recuerda que si tienes alguna duda, siempre puedes dejarla en los comentarios. Esta vez he dividido los contenidos en dos categorías. Primero os daré razones por las que creo que el dominio del movimiento es vital para convertirse en un jugador experimentado, y después os explicaré las técnicas que yo considero esenciales para tener una base de conocimiento de cada clase. Empecemos viendo qué significa dominar el movimiento de una clase y cuál es su importancia. Te preguntarás por qué es importante dominar el movimiento de cada clase, si para jugar te basta con usar las teclas de dirección y el salto. No te falta razón, para jugar solo necesitas eso, pero el dominio del movimiento te ofrece más libertad y probabilidades de éxito al tomar decisiones. Y no solo con la clase que estés jugando. Si dominas el movimiento de todas las clases, puedes saber con más o menos certeza lo que hará el enemigo en determinadas situaciones. Por ejemplo, imagínate que estás en situación de desventaja de soldado. Podrías intentar escapar andando, aunque lo más seguro es que acabes muerto. Pero, como dominas los rocket jumps, puedes usar esta técnica para escapar con tu equipo. O incluso, podrías sorprender al enemigo y saltarles encima para intentar hacer el mayor daño posible o matar al medic. Algunas de estas técnicas son más difíciles que otras, y, como todo, requieren tiempo de aprendizaje y dedicación, así que no os desaniméis si al principio no salen, ya que todos tuvimos muchos fallos antes de poder hacerlas bien. He ordenado las técnicas de menor a mayor dificultad según mi criterio, y si alguien se queda con ganas de más, que sepa que en poco tiempo tendré tutoriales avanzados para el rocket jump y el sticky jump, en los que mejorarás la técnica que aprendas en este vídeo. Vamos allá con las técnicas básicas. Empezamos con el salto agachado o crouch jumping. El salto agachado permite al jugador llegar a lugares más altos que el salto normal, y además reduce su altura para evitar más fácilmente el fuego enemigo. Esta técnica es imprescindible, y una vez la domines no querrás volver a usar el salto normal. Para realizarla, lo único que debes hacer es presionar la tecla de agacharse y acto seguido la tecla de salto. Esta última debe pulsarse muy rápidamente, o si no el personaje se quedará agachado. La tecla de agacharse debe quedarse presionada durante todo el movimiento, al contrario que la tecla de salto, que solo es necesaria pulsarla una vez para despegar del suelo. Esta técnica es muy útil para llegar antes a lugares altos o atajar en alguna zona del mapa, así que probadla siempre que veáis un bordillo al que queráis poder subir. Además, tened en cuenta que necesitaréis dominar esta técnica para realizar correctamente las demás técnicas que aprenderéis en este vídeo. El estrafeo o strafe consiste en moverse lateralmente con respecto a la dirección donde estás mirando. Es muy útil para esquivar fuego enemigo o mirar en otra dirección mientras sigues una línea recta, como en este clip que veis donde destruyo la sentry. Aquí, primero sigo una línea predecible y muero, pero cuando combino las teclas de estrafeo consigo esquivar las granadas. Para usar el estrafeo, lo único que tienes que hacer es pulsar teclas opuestas de dirección de forma alternativa, ya sea adelante y atrás o izquierda y derecha, combinándolas con el salto agachado o el movimiento del ratón si fuera necesario. Las teclas que más alternarás en combate serán la izquierda y la derecha, por defecto son la A y la D, y tu objetivo es confundir al enemigo pulsándolas con variaciones de ritmo para que le cueste más apuntarte. Lo ideal es ajustar tus variaciones de ritmo a la cadencia de disparo del enemigo, aunque esto último vendrá con la experiencia. Al igual que el salto agachado, esta técnica es esencial, ya que si la usas correctamente, al enemigo le costará mucho predecir tus movimientos. La única pega es que al principio te costará más apuntar mientras te mueves así, pero con el tiempo será coser y cantar. El estrafeo aéreo, o aire strafe, combina el uso de las teclas de dirección y el movimiento del ratón para cambiar de dirección en el aire. Esta técnica se puede realizar desde cualquier altura, pero te aconsejo que, para practicar, lo hagas desde muy alto, ya que así notarás más su efecto. Te recomiendo practicar en mapas con grandes caídas como Hightower o Thunder Mountain. Una vez estés en el mapa deseado, deberás hacer lo siguiente. Realiza un salto hacia adelante mientras miras al frente. Una vez en el aire, suelta la tecla de ir hacia adelante y presiona la tecla de izquierda o derecha. A su vez, mueve suavemente el ratón hacia el mismo lado de la tecla que hayas pulsado. Si lo haces correctamente, tu personaje trazará una curva en el aire y recorrerá más distancia de lo normal.
Es muy importante, repito, muy importante que sueltes la tecla de ir hacia adelante una vez estés en el aire, o no podrás acelerar hacia el lado deseado y lo más seguro es que acabes yendo recto o como mucho en diagonal como veis en el ejemplo. Una vez seas capaz de ir hacia un lado sin problemas, puedes probar ir cambiando de lado a lado en un solo salto. Esta técnica es muy útil para llegar a lugares desde un punto ciego, y además acelera tu personaje, lo que te ayuda a esquivar los intentos del enemigo de acertarte en el aire. Practícala siempre que puedas. El mapa que ves en pantalla se llama Jump/Cuba, y es muy útil para perfeccionar tanto el strafe como los rocket jumps. Así que una vez domines las técnicas de este vídeo, te animo a que lo pruebes. He incluido el link de descarga en la descripción. Si tienes alguna duda, simplemente coméntala e intentaré responderla lo antes posible. Alert! Our control point is being captured. You will not be missed. El rocket jumping es la base de todo soldier que se precie. Le permite propulsarse a grandes distancias gracias al retroceso de sus cohetes y al coste de una parte de su vida. Aunque todos estos saltos que ves pueden parecerte inútiles, la mayoría se pueden aplicar a mapas de toda la vida, como el salto que vistes al principio de esta sección. Un buen lugar para practicar es la espiral del mapa Badlands, ya que es uno de los sitios en los que más se usa esta técnica. Así que para empezar, nos vamos a colocar en este puente de aquí, y nuestro objetivo final será subir al punto de control que hay en la espiral. En el primer salto que haremos, nos vamos a olvidar de las teclas de movimiento. De esta forma puedes centrarte en aprender la secuencia de teclas necesaria para el salto. Lo que vamos a hacer es mirar hacia el suelo apuntando de la forma más vertical posible, como si te miraras los pies. Y una vez lo tengas, lo que vas a hacer es un salto agachado, o crouch jump, seguido lo más rápidamente que puedas de un disparo de tu lanzacohetes. Si lo has hecho de forma óptima, habrás alcanzado una altura igual o superior a la del punto de la espiral. Si no, significa que has tardado demasiado en disparar el lanzacohetes o que no has hecho el salto agachado correctamente. Una vez te salga esto, lo que vamos a intentar es añadirle movimiento. Para ello, colócate mirando la espiral desde la zona del puente más alejada de esta. Y una vez allí, empieza a caminar hacia la espiral. Cuando estés a punto de llegar al final del puente, simplemente repite la secuencia de salto anterior, pero sin dejar de ir hacia adelante. De esta manera deberías poder llegar a la espiral. Si te das con la cabeza con la parte de abajo del punto a lo Mario Bros, no significa que hayas hecho el salto mal, simplemente has saltado tarde. Si todo va bien, a estas alturas ya conseguiste hacer un salto básico, pero si no, no te preocupes, simplemente sigue intentándolo, tarde o temprano lo vas a conseguir. ¿Lo tienes? Pues sigamos. Ahora que ya conoces la base, vamos a hacer una pequeña modificación al principio del salto que te será útil para cubrir distancias largas, pero sin perder altura. El salto es casi idéntico a lo que ya conoces, lo único que cambia es que le añadimos un movimiento de ratón justo antes de disparar. Me explico. Colócate en el otro extremo del puente como el ejemplo anterior, y cuando vayas a saltar, en vez de mirar hacia abajo antes de disparar, lo que vas a hacer es un giro de 180 grados con el ratón y disparar hacia abajo igual que antes. Imagínate que quieres dispararte en los talones de los pies. Una vez haces el giro, debes volver rápidamente a mirar al frente para tener mejor control. Este último es el salto que creo que debes dominar y adaptar a tu estilo de juego. Simplemente he explicado los otros primero porque creo que así son más fáciles de aprender. Otra cosa que debes saber es que el ángulo del disparo y la distancia a la que estés de la explosión influyen mucho en la velocidad y la altura del salto. Por ejemplo, si quieres un salto más horizontal, puedes probar a propulsarte usando una pared, como esta de aquí. También ten en cuenta que es recomendable y muy útil usar el estrafeo aéreo junto con tus rocket jumps para darles mucho más control y versatilidad. Alert! Our control point is being captured. You're all bloody dead!
El Sticky Jump no es tan usado en combate como el Rocket Jump, pero también es tremendamente útil y no puedes considerarte un buen Demoman sin conocer esta técnica. A diferencia del Rocket Jump, el Sticky Jump te propulsa más lejos y más alto, pero a coste de más vida. Lo bueno es que no necesitas mirar hacia el Sticky en el momento de saltar, así que no requiere unos movimientos de ratón tan bruscos como el Rocket Jump, como puedes ver en estos saltos. Para enseñaros esto he elegido el mapa Badwater ya que es muy amplio. Nuestro objetivo será llegar desde el punto inicial de la carreta hasta esas rocas donde hay un pack de vida y suele haber sentries. Para ello vamos a comenzar imitando el primer salto que aprendimos con el Soldier. Colócate al lado de la carretilla y dispara un sticky a tus pies, pero no lo detones aún. Una vez te asegures de que estás justo encima, debes hacer un salto agachado seguido lo más rápidamente que puedas de la detonación del sticky. Si lo has hecho bien, te habrás elevado mucho más alto de lo que le hace un Soldier. Y si no has podido llegar muy alto o te has ido para un lado, significa que no estabas totalmente encima, que hiciste mal el crouch jump o salto agachado, o que no detonaste la bomba lo suficientemente rápido. Una vez seas capaz de elevarte en el aire, vamos a añadirle el movimiento. Lo que tienes que hacer es quedarte unos pasos más atrás de donde colocaste la sticky antes y dejar otra en el mismo sitio, pero sin colocarte encima aún. Ahora simplemente camina hacia el sticky y cuando creas que estás encima, salta y detona el sticky como en el proceso anterior. Es normal que las primeras veces no llegues muy lejos o cojas poca altura, así que si te es fácil para practicar puedes probar a mirar al sticky en el momento de saltar como si fueras un Soldier. Recuerda que cuanto más cerca estés de la explosión en el momento del salto, más lejos llegarás, así que no dudes en probar a poner las stickies en lugares como paredes para cambiar la altura o la velocidad del salto. Y recuerda que puedes añadir estrafeo aéreo a tus saltos para darles más control y versatilidad, además de evitar que seas un blanco fácil para el equipo enemigo. Una vez domines el salto con una sticky, puedes probar a saltar con dos. Esto te permite llegar más lejos y a más velocidad, pero ten en cuenta que perderás mucha más vida y es mucho más difícil de controlar. Se me olvidó mencionar que el Demoman también puede usar sus granadas para saltar. Esto es útil cuando vas de Demonite, o sea, Demoman con la espada y el escudo, y no dispones de lanzabombas LAP. El procedimiento es prácticamente el mismo. Lo único que cambia es que debes memorizar cuánto tardan en explotar las granadas para poder hacer el salto correctamente. Un truco, si tienes la autorrecarga activada o si recargas muy rápido, es tirar una granada y esperar a que el arma haga 2 clics. La granada explota justo después del segundo clic, así que usa esto para ayudarte. El slide consiste en usar la fuerza del retroceso para deslizarse sobre una superficie inclinada, ganando velocidad y altura al salir de la misma. Cuando mayor sea la velocidad y fuerza con la que entres en la rampa, más lejos y rápido saldrás. Esta técnica se usa mucho en los mapas de puntos de control para llegar antes al punto central con clases como el Demoman o el Soldier. Y he elegido el mapa Process porque dispone de 2 slides muy útiles que se pueden usar en cualquier partida. Te aconsejo empezar con el Demoman, ya que es la clase con la que se pueden hacer más fácilmente. Los slides del Soldier suelen ser bastante más avanzados. Lo que vamos a intentar conseguir es propulsarnos desde esta columna para llegar a deslizarnos por la rampa con la flecha dibujada y acabar al lado de los packs de vida y munición que están ahí arriba. Para ello vamos a empezar colocando un sticky en la zona más alejada de la columna, tal que así. Una vez hecho esto, camina hasta que hayas pasado el sticky y realiza un sticky jump asegurándote de que la tecla de agacharte está pulsada durante todo el tiempo. Y te ayudas con las teclas de estrafeo, la A y la D. Si por lo que sea llegas a la rampa, pero no te deslizas o ni siquiera llegas, significa que o has saltado muy alto o muy bajo. Intenta saltar lo más horizontal posible. El slide también se puede usar sin explosivos, por ejemplo si llevas equipado un escudo con el Demoman. Lo único que debes hacer es ponerte frente a la rampa, saltar y en el aire presionar el botón para usar la carga. Las técnicas que os explicaré a continuación no tienen categoría propia porque son muy situacionales y todas dependen del uso de un arma desbloqueable. La dispensadora de caña del Scout, también conocida como Fang, sustituye al Scattergun y tiene un gran retroceso, el cual puede ser utilizado en el aire para alcanzar una altura parecida a la de un salto extra. Para realizar este movimiento debes saltar y una vez en el aire disparar verticalmente hacia el suelo. Cuanto más rápido dispares desde que inicias el salto, más impulso conservarás y llegarás más alto. Esta ayuda extra permite al Scout llegar a lugares inesperados y a sorprender al enemigo al poder moverse una vez más en el aire. Además de la Fang, el Scout tiene otro arma que le ayuda a llegar aún más lejos al coste de su salud. Su nombre es el Machacador de Boston. Saltar con este sustituto del bate es aún más sencillo que con la Fang.
Lo único que debes hacer es darle a atacar justo después de cada salto, pudiendo utilizar este recurso hasta 2 veces. Con esto puedes tomar atajos o subir a zonas que antes no podías, pero vigila tu vida, ya que cada vez que le das al aire te das a ti mismo y te provocas hemorragia. Otro que tiene formas extras de saltar es el Pyro. Usando su detonador, como si de lanzacohetes se tratase, puede ganar un poquito de altura extra a costa de un cacho pequeño de su vida. La técnica para hacer este salto es una mezcla entre Rocket Jump y Sticky Jump. Al igual que en el Rocket Jump, debes mirar hacia el suelo y una vez estés listo para disparar, salta y acto seguido presiona el botón de disparo. Y como en el Sticky Jump, después del botón de disparo debes presionar el de detonación. Estas 3 cosas tienen que hacerse lo más rápido posible para que el salto salga bien. Por último quiero hablar del arreo o Wrangler del ingeniero. Este le da la posibilidad de saltar más lejos que el soldado a costa de gran parte de su vida. Esto es útil para llegar a zonas muy altas y una vez allí construir sus aparatos. Para hacer este salto debes apuntar a tus pies con el arreo, dispararte con los misiles, o sea, el botón derecho del ratón, y en el momento en el que los misiles explotan, haz un salto agachado y usa las teclas de movimiento y strafe para ir a donde tú quieras. Si el ingeniero es lo suficientemente hábil, es capaz de llevarse su sentry justo después del disparo. Esto requiere mucha práctica y rapidez con el ratón. Muchas gracias por haberme aguantado durante toda esta guía, y espero que te haya servido de ayuda. Recuerda que todo lo que has aprendido en este vídeo requiere práctica y dedicación para su perfeccionamiento. No desistas si algo no te ha salido o no entendiste alguna de mis explicaciones. Voy a poner en la descripción del vídeo el link de la wiki del juego, por si quieres saber más sobre las armas u otros detalles que se me hayan podido haber escapado. Ah, y como he dicho al principio, si por lo que sea tienes alguna duda, déjala en los comentarios, yo intentaré responderla lo antes posible. Para acabar quiero agradecer mucho a todos los que me han ayudado con el vídeo, ya que me quitaron bastante trabajo. Adiós.